siguiente parte de la mañana de hoy se habla de glándulas salivales. O antes. Glándulas salivales, faringe y esófago. 3 glándulas salivales mayores: parótida, submandibular y sublingual. La primera, ubicada en la región lateral de la cavidad ocular. Las dos últimas, en el piso de la cavidad ocular. Si hago la alusión de glándulas salivales mayores, por deducción, hay glándulas salivales menores. Los varones se van a hacer un examen tacto rectal para ver si hay hipertrofia prostática o prostatismo, que es frecuente en los jóvenes, y a las damas le vamos a pedir un examen de orina para ver si hay cistitis en promedio. Voy a pedir el apoyo del laboratorio clínico de tecnología. La parótida de Forbes. Todas son de estructura acinar y tienen lóbulos. El tipo de secreción serosa o mucosa, o pueden ser mixtas. En cuanto a superficie de la glándula parótida, se le describe a la manera de un prisma o triángulo. Tiene una cara externa, una base, una superficie superior, un borde anterior y un borde posterior, obviamente el borde interno. ¿Dónde específicamente es la ubicación que tiene la glándula parótida? En una estructura que se llama la celda parotina. Y esa celda parotina está en relación con una estructura que ya lo revisamos en anatomía 1. Se llamarán naranjas. Premio, que lo recuerde. Señorita. ¿Cuál? Fascia cervical superficial. ¿Qué fascia? ¿Qué fascia cervical? De la primera cervical. ¿Cuál de las fascias? La fascia cervical superficial. Entonces, producto del desdoblamiento que tiene esta aponeurosis cervical superficial en relación con la glándula parótida y en relación con la mandíbula y el arco cigomático, se instala lo que se llama la celda parótida. Y en esa celda parótida está inmersa la glándula parótida. ¿Estamos? Esta es la parótida de jóvenes. Obviamente esta línea que está delimitando es la celda parótida. Y de relaciones anatómicas por delante, ¿qué tiene? Al músculo masentero. Por detrás, ¿a qué músculo? Lo que les dije al inicio, al tercio superior y específicamente el borde anterior del músculo esternocleido mastoideo. Esta es la superficie externa y esta es la interna. De relaciones anatómicas, la cara externa, ¿en relación con quién? Con piel, tejido celular cutáneo y la aponeurosis, obviamente, cervical, la hoja externa. La cara posterior, obviamente con la apófisis mastoides y el ramillete riolano en relación con la apófisis estiloides, donde se insertan 3 músculos. La cara anterior en relación con el borde anterior de la mandíbula. Tiene las relaciones intrínsecas. Y aquí, jóvenes, esto es lo más importante que ustedes deben recordar de la glándula parótida. Tiene relaciones anatómicas, 2 relaciones anatómicas importantes. 1, con la carótida externa. 2, con el plexo
plexo parotidio del séptimo par craneal, que mejor lo evidenciamos aquí. ¿Qué es esto, jóvenes? Es el medio parcial por fuera del agujero estilo masculino. ¿Qué comportamiento tiene respecto a la glándula parótida? Imaginen esto, la glándula, jóvenes, hace esto. Lo atraviesa el parénquima parotidio. Y una vez que atraviesa el parénquima parotidio, ¿qué hace? Reciben los ramos netamente facial, ramos temporales, bucales, etc. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Plexo parotidio del séptimo par craneal, pero como solamente relación anatómica. En ningún instante estoy diciendo que los ramos o las diferentes porciones del facial lo inervan a la glándula. No. ¿Está clarito? Es otro tipo de la inervación que tiene. ¿Listo, jóvenes? Y como glándula, obviamente, tiene su conducto excretor. Eso es una glándula exocrina, porque tiene conducto. Y las características del conducto, obviamente 5 a 6 centímetros de longitud, 3 centímetros por medio de diámetro, las relaciones anatómicas de este conducto ya se las precisé hace un momento. ¿Por qué es bueno tener en consideración la longitud y el diámetro? Chicos, porque aquí se puede instalar patología. Pueden formarse cálculos. ¿Sí? Y obstruyen, por supuesto, la secreción de la glándula. Ahora, ¿y por qué es importante tener en consideración las relaciones anatómicas? Porque cuando se instala alguna patología en la glándula, obviamente debe ser retirada la glándula. Y quien trabaja esto debe tener mucha consideración con esas relaciones anatómicas que les he precisado del séptimo y la arteria carótida. Igual, jóvenes, su orificio desembocador, que ya se lo mostré cuando hemos hablado de las paredes de la cavidad bucal. Lo mismo. La irrigación tampoco necesito comentárselas porque eso ya es tema revisado en anatomía 1. Igual, el drenaje venoso. Y aquí sí algo nuevo de repente, que es en la cadena ganglionar cervical. Ahí es el drenaje linfático específico que tiene la glándula parótida. Siguiente glándula, ya de la región lateral que estamos acá, jóvenes, vamos al piso de la cavidad. ¿Qué superficie es esta? De la mandíbula y los músculos que están viendo. Fuerte. Póstero interno, no puede ser póstero interno. El superior endobucal, ¿no es cierto? Con lo que estamos viendo aquí, ¿qué cosa es? La superficie superior del músculo milioideo y del genio. Sitio superior, ¿qué ubicación específica tiene la glándula súmula? Por debajo del músculo límbico. Y su polo anterior está en la cara superior del músculo. ¿Listo, jóvenes? En cuanto a la forma esprimática triangular, se describe 3 caras y 3 extremidades. Tiene un conducto excretor, que es el conducto del cuarto, que lo tienen aquí. 4 o 5 centímetros de longitud por 2.5 centímetros de diámetro. ¿Y dónde desemboca? Cuando les describe el piso de la cavidad bucal, que se habla de desvío subbucal, adyacente a eso que está dentro. Y eso, cuando ustedes llegan a casita, levanten la línea, se miren al espejito y lo van a ver. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿dónde se ubica específicamente esta glándula? Así como hemos descrito una celda parotídica en relación con la aponeurosis cervical superficial, igual, esta tiene una celda submaxila en relación con la misma
aponeurosis cervical superficial. Obviamente inserciones en el borde de la mandíbula, en el borde superior, y acá obviamente el hueso tiene una fosa en la cara interna de la rama horizontal de la mandíbula, la fosa superior. Ahora es menester, jóvenes, que se recuerden ustedes los detalles óseos anatómicos de la que hemos descrito en la película. ¿Sí? Adelante, señorita. Ya le dio su emoción. Inclusive, jóvenes, ustedes acá ya están viendo las relaciones anatómicas con el cerebro. Y aquí está el orificio interior. La siguiente glándula, la glándula submandibular. Aquí está la fosa, esta es la submandibular, submandibular o submaxilar. De las relaciones anatómicas, como vuelvo a repetir, está en la celda submaxilar, igual, desdoblamiento de la aponeurosis cervical. Tiene una cara inferexterna, una superexterna. Este es el esquema ilustrativo para hablar de las relaciones anatómicas que tiene. La cara superexterna en relación fundamentalmente con el músculo pterigoideo interno, la cara inferexterna con el músculo platino, la cara interna en relación con el músculo ghieuroso y miloideo. Es un triángulo que se escribe en esta superficie, cuyos límites también los tienen precisados ahí, que se llama el triángulo de Pirogov, cuyo contenido o la importancia es para ubicar a la arteria lingual. Igual, las relaciones anatómicas en cuanto al conducto excretorio, también se lo comenté. Este es el conducto que ya se lo mostré en su momento. Irrigación, obviamente tienen que saberlo, sí. El linfático igual. Y aquí tienen la inervación. ¿Qué nervio es este? Bueno, no lo saben todavía, pero es el nervio lingual. Es una ramita nerviosa, obvio, del tercer ramo que tiene el quinto par craneal. Y en su recorrido, ¿qué se le aúna? No se ve esta estructura amarilla así diagonalmente. Ese es el nervio de la cuerda del tímpano, ramito extrapetroso del séptimo par craneal, que se le adosa, lo utiliza el nervio lingual, y a través de este nervio tiene las propiedades secretoras, después que hace sinapsis en el ganglio submandibular, le da propiedades secretores a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. Y paralelamente este mismo nervio recoge ¿qué? La sensibilidad gustativa de la superficie de la lengua. ¿Sí? Por tanto, este nervio con estas diferentes funciones que les acabo de comentar es un nervio mixto. ¿Estamos? Porque tiene sensitivo y sensibilidad gustativa, sensibilidad táctil y ¿qué más? Ya cuando vamos al sistema nervioso tienen que saber lo que es. Siguiente glándula joven es la glándula sublingual. Esta sí está por debajo de la superficie en sí de la cara inferior de la lengua y por encima del músculo miloideo, por encima del músculo miloideo. La cara externa es convexa, la cara interna está en relación con el conducto de la glándula que hemos comentado antes. El borde inferior está en un músculo genioideo, que lo vieron en el primer esquema. El superior está en relación con la mucosa prácticamente de la cavidad bucal o la cara inferior de la lengua. Pero el extremo posterior está en relación con el extremo anterior de la glándula anterior que hemos comentado. Y el extremo anterior prácticamente ocupa la labor con la estructura ósea de esa porción de la mandíbula. Estos jóvenes, a diferencia de las dos glándulas anteriores,
no tiene celda parodia. ¿Sí? Y la otra diferencia, la parodia y la submandibular, hemos hablado de conductos específicos secretores. Este tiene una serie de conductos, obviamente adyacentes a los conductos secretores de la glándula submandibular. Tiene varios conductos secretores mayores y menores, prácticamente diseminados en la superficie de la cavidad local inferior de la lengua. ¿Listo? Lo mismo, jóvenes. Igual. Y para terminar esto, en relación con glándulas, lo que quedaría por describir son las glándulas salivales menores. Y para que sea entendible y economizar tiempo, las glándulas salivales menores están ubicadas prácticamente en toda la superficie de la lengua, incluyendo la mucosa de los labios. ¿Estamos? Ahí están viendo, así jóvenes. Este es el esquema más ilustrativo para precisar la ubicación de las glándulas salivales. Siguiente porción del tubo digestivo. Todo lo que está representado en verde, jóvenes, está representando que el territorio de extensión que tiene la faringe. ¿Y dónde se inicia la faringe? Frente al microbioma. Señorita. La apófisis basilar del occipital. ¿Cómo se llama ese detalle anatómico que tiene la apófisis basilar del occipital y en su superficie endo o exocraneal? Exocraneal. ¿Cómo se llama el detalle? ¿Se acordó? ¿Nada? ¿Se acordó? Es la base del Caterine, tubérculo faríngeo. Ahí se inserta la aponeurosis faríngea. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle específico, pero la mayor parte de la descripción de los textos dice, ¿dónde se inicia? En la base del cráneo, pero la base del cráneo es amplia, ¿cierto? De la superior, especiales es apófisis basilar, del occipital, superficie subcraneal, tubérculo faríngeo. ¿Y de ahí hasta dónde? El promedio de longitud en relación topográfica con la séptima o sexta segunda. Eso es lo. Luego, de relaciones a priori, ¿por delante de quién está ubicado? Por delante del cuerpo, de las vértebras cervicales, obviamente hasta la C6 o C7. ¿Cierto? ¿Qué más, jóvenes? ¿Tiene pared posterior definida? Sí. Que luego lo vamos a ver. ¿Y tiene pared anterior definida? Así como la posterior. Ah, no, dice usted. ¿Y por qué usted dice no? A ver. ¿Por qué es el atrevimiento académico? Muy bien, señorita. Su deducción académica. ¿Dónde está el deductor? Ah, ya está, el deductor no está funcionando ahí. Sí, jóvenes, ¿por qué? Porque la primera porción se llama ritmo. Tiene relación con, obviamente, la región posterior de las cavidades nasales. Por eso es que se dice que es una porción mixta, pero más es predominantemente para la vida. La segunda, o si seguimos el recorrido de la pared de la supuesta pared anterior, toda esta región se llama orofaringe. Su pared
la continuación de la cavidad. ¿Estamos? Y la última es la laringofaringe, donde predomina, por supuesto, el cartílago pirótico. ¿Sí? Entonces, por eso es que se vería como una pared virtual. Ahora, ¿cuánto mide en longitud promedio? 13 a 14 centímetros, pero no tiene un diámetro uniforme. Y la zona más estrecha es la porción media y la inferior inclusive. Obviamente la más dilatada es la rinofaringe, la menos estrecha es la orofaringe y la más estrecha es la rinofaringe. Por eso lo comparan con una situación en uno ancho arriba y se va estrechando hacia abajo. ¿Qué vista es esta de la estructura que estamos revisando el tubo digestivo? Es una vista posterior. Aquí ha sido retirada la pared posterior. Y se pone en evidencia aquí lo que acabamos de revisar. Que prácticamente la pared anterior es espiritual. ¿Por qué? Porque tiene comunicación con el limbo de las fauces. Ahí está la primera porción que es la orofaringe y la laringe. ¿Listo? Entonces, esta es una zona mixta, ya, y aquí sí es netamente digestiva, y el cartílago que se encarga de cerrar esto es el cartílago epigótico, que es el único cartílago móvil que tiene la laringe. Entonces se describe una porción superior, media e inferior, o con los nombres que les acabo de dar. Tiene paredes, obviamente jóvenes. Tiene sus paredes laterales que se caracterizan por tener pliegues prácticamente verticales y sí tiene una real pared posterior. Y las paredes de estas diferentes porciones jóvenes. Esta es la rinofaringe. Su pared posterior o posterolateral. Ahí está presente la tuba abductiva. ¿Sí? ¿Y esa tuba abductiva qué cosa es? Es el orificio de conexión que tiene el oído medio. ¿Y esto qué permite? Que cuando uno, digamos, tiene como el oído tapado, ¿no es cierto? Uno trata de bostezar con intensidad, como que el oído se abre. Eso es a través de la tuba auditiva. Entonces, en otras palabras, jóvenes, la primera porción de la faringe tiene comunicación con el oído medio. Significa también entonces que procesos respiratorios altos, si es que no son reconocidos, identificados y obviamente tratados oportunamente, repercuten a nivel del oído. ¿Estamos? Y esto generalmente es más manifiesto en niños. Entonces es la pared superior. La pared anterior, confirmado, no tiene pared, virtual. La pared inferior, conformado por él, en parte el velo del paladar. La pared posterior, obviamente, delante de esa porción de la columna cervical, y aquí están los pliegues laterales. La siguiente porción, la orofaringe. Por arriba, delimitado por aquí, donde prácticamente termina la primera porción, que es la rinofaringe. Por delante, ¿con quién se comunica? Con el istmo de las fauces. ¿Sí? La pared posterior tiene canales y que obviamente está en relación con la membrana que se interpone entre la superficie anterior de los cuerpos de esta región de la columna cervical y la pared posterior de esa porción de la faringe que es la orofaringe. Entonces aquí está lateralmente delimitado por los pilares del velo del paladar, las amígdalas. Esta es la última porción, la hipofaringe o la rinofaringe, que se caracteriza fundamentalmente por la presencia del cartílago epigótico y los pliegues laterales que contribuyen al deslizamiento del bolo alimenticio, fundamentalmente los líquidos cuando se trata de la deglución. Este es el esqueleto prácticamente de la conformación que tiene la faringe: tejido mucoso, submucoso y formación fibroso, músculos y la fascia perifaringe. Esa que les comenté en relación con la columna cervical. Ahora,
En toda esta superficie que estamos comentando en las faringes, igualmente existe tejido linfoideo. Entonces está la amígdala, la amígdala faríngea, la amígdala lingual y la amígdala que está en los pilares paratoloso y aparato faríngeo. La amígdala faríngea. ¿Tiene estructura muscular? Sí, si no, no habría la protección tubular alimenticia. Y tiene los músculos que predominan en la faringe son músculos constrictores, superior, medio y inferior. Tiene músculos elevadores, que son el faringoestafilino y el estilógeno. Esta es una vista lateral, ¿no es cierto? ¿Y qué vemos acá? El rafe que conforman estos tres músculos cuando se unen en la región posterior. Constrictor superior, medio e inferior. Las inserciones iniciales del constrictor superior, medio, obviamente son diferentes, pero la inserción del término es una sola, conformando este rafe, faringe. ¿Cierto? Y aquí está, esta es una vista posterior. Cada círculo identifica los músculos, constrictor superior, medio e inferior. Y aquí está el rafe. ¿Listo? Aquí están, en cada recuadro está la superficie de inserción del superior, medio e inferior. Puedo repetir superficies de inserción de inicio. Porque hago revisión con calma. Existen los músculos elevadores, sí. El estilofaringeo y el faringoestafilino. Ahí está el otro. De relaciones anatómicas, obviamente está en relación con ramos provenientes del plexo, del décimo pario y el nervio laringio recurrente. ¿Tiene irrigación y tiene drenaje venoso? Sí. La irrigación es expensa de las faringes superiores e inferiores, ramas de las palatinas, y la inervación, aquí sí, jóvenes, la inervación que tiene la faringe vasta y suficiente, para decir 9, 15 y décimo primer pario. Con un plexo faringio en el entorno de la mucosa constituyente de la faringe. ¿Qué le continúa a la faringe? Y el esófago, pobres, para empezar, tiene tres porciones. La región cervical, hasta el despecho superior de la caja torácica. Luego la que tiene mayor longitud, la porción torácica. Y la última porción es la porción abdominal o infradiafragmática, que es la más cortita. Entonces, ¿dónde se inicia? Topográficamente hablando, el esófago se inicia en el borde inferior del cartílago cricoides. Y el cartílago cricoides es el cartílago más inferior que tiene en su conformación la laringe. ¿Sí? Por debajo del cartílago tiroideo. O si quieren, otra forma topográfica de escribir dónde se inicia el esófago es a nivel de C6 o C7, porque es la superficie donde termina la faringe. ¿Y hasta dónde? Topográficamente hablando, hasta T punto C. Hasta T punto C. Longitud promedio, 23 a 25 centímetros. Eso es lo normal, promedio. Ahora, esto va a depender de qué jóvenes, obviamente, de la constitución del individuo. Si es pínico, obviamente no va a tener un esófago largo, ¿no? Esa es la aclaración. Ahora, ¿por qué más es importante tener en consideración estos diámetros promedios que estamos comentando del esófago? Cuando ustedes más adelante hagan sus cursos clínicos, ya que están próximos ya, y se llama semiología, ahí van a enseñar a colocar una sonda nasogástrica. Y para colocar una sonda nasogástrica ustedes tienen que saber primero cuánto
No estoy hablando de sonda nasoilinar, es otra cosa. ¿Qué más tienen que saber? ¿Qué longitud hay? ¿O qué longitud tiene la columna? ¿No es cierto? ¿Y qué otra longitud hay? Después, hasta las fosas nasales. Esa es la importancia de más o menos tener en consideración la longitud de estas porciones del tubo digestivo que estamos revisando. Muy aparte de tener estas tres porciones jóvenes, el esófago no tiene el mismo diámetro en toda su longitud. Tiene zonas de estrecheces y zonas de dilatación. ¿Y de qué estrecheces hablamos? Donde se inicia es la primera estrechez, la estrechez cricoidea, 12 a 15 milímetros promedio de diámetro. Luego, cuando establece relación anatómica con el callado de la aorta, el estrechez aórtico, 15 a 17 milímetros más o menos de diámetro de ese nivel. Y la última estrechez está acá, en el hiato esofágico. ¿No es cierto? Que es un hiato diferente al que tiene el hiato aórtico. Acá hay un esfínter. La unión gastroesofágica está más abajo. Y obviamente si hablamos de estrecheces, deductor, automáticamente dilataciones. Por encima de la primera estrechez, dilatación. Entre la segunda y la tercera estrechez, otra dilatación, y después viene la dilatación por debajo de la última estrechez que hemos no es totalmente vertical. Como ustedes lo están viendo, tiene convexidad izquierda o concavidad, tiene convexidad izquierda y después convexidad derecha. Y obviamente la relación anatómica que tiene es por detrás a quién tiene, a la columna vertebral, y por delante quién tiene, a los anillos braquiales. Lateralmente a la izquierda, ¿con quién está en relación? Con la aorta. La conformación de sus paredes es mucosa, submucosa, muscular y la serosa de la pierna. Y además, en toda la superficie del entorno conformante, el diámetro de lo que es el esófago, ¿qué hay, joven? Transcurre a la manera del plexo, ramos provenientes del décimo par craneal. Que les va a encantar a ustedes. ¿Y cómo lo hace así? A la manera del plexo, como les digo así. Pero después, ¿qué? Cuando transpone el orificio esofágico del cráneo, el vago izquierdo se ubica delante y el vago derecho por la superficie posterior del esófago. Hasta ahí lo dejamos. De relaciones anatómicas en la región cervical. ¿Con quién jóvenes? Glándula tiroides, obviamente los lóbulos más inferiores. ¿Con quién más? Con el nervio laríngeo recurrente, nervio que va a inervar las cuerdas vocales, ramo, también del décimo par craneal. Posteriormente, ¿con quién? Con la aponeurosis prevertebral. Y prácticamente esta aponeurosis prevertebral como que fija el esófago a esa superficie de las vértebras en la región dorsal. Acá. En la región torácica, por delante aquí tiene la tráquea, posterior igualmente a la columna y lateralmente a la pleura mediastínica y obviamente si es el lado izquierdo, con la aorta. ¿Sí? Ya que lo tienen inclusive en relación con el conjunto torácico. Y esta es la porción esofágica, perdón, la porción abdominal del esófago, la más pequeñita de todas.
Interrelaciones anatómicas acá, jóvenes. Su superficie anterior está en relación con el lóbulo espinal, un segmento de lo que es espinal. ¿Y qué más, jóvenes? Si estamos en la porción abdominal, aquí la relación anatómica que establece esta porción del esófago, su cara anterior, escuchen bien, su cara anterior es la única que tiene recubierta de peritoneo, obviamente peritoneo superficial. ¿Listo, jóvenes? Nos vamos ahora a la siguiente. Nos quedan 5 minutos. Si ustedes tienen en memoria, jóvenes, esa última porción del estómago, ¿cuál es la siguiente estructura conformante del tubo digestivo? Es el tubo sistema porque es netamente tubular. El estómago. Pero antes de empezar a describir o contarles esto del tubo digestivo, jóvenes, esto es lo primero que tienen que saber ustedes. ¿Y por qué es lo primero que tienen que saber? Aquí se debe retirar toda esta porción de la pareola. ¿No es cierto? Toda la pared. Y esto así se ve realmente cuando se hace la laparotomía, o cuando vemos un cadáver de síntesis. La cara diafragmática. Estoy adelantando clases, pero aquí no nos ubican. ¿No es cierto? Acá está el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Borde inferior del hígado. Borde, por tanto, agudo del hígado. En la cara visceral que no se ve ahí, o cara inferior del hígado, se ve esta estructura verde, que es una vesícula. Pero ahí solamente se está viendo ¿qué? El fondo de la vesícula. No estamos viendo la integridad de la vesícula. ¿Estamos? La vesícula se le van a contar el resto de la información de vesícula. Aquí recién estamos viendo parte de lo que vamos a revisar. La cámara gástrica o estómago. ¿Y qué superficie del estómago estamos viendo? ¿O qué superficies? Pared anterior del cuerpo del estómago. ¿Logramos ver algo más? Curvatura mayor. Muy bien, muchachos. Curvatura mayor. Debe estar insinuado acá la curvatura menor. ¿Y qué hay en la curvatura menor en relación con una cara visceral? Premio. Porque eso deben recordar, porque eso lo hemos utilizado, lo hemos descrito cuando hablamos de una estructura de drenaje venoso de las vísceras pulmonares. El momento menor. El momento menor. ¿Cuántas porciones tiene el momento menor? No lo retiro, todavía lo vemos. ¿Quién se acuerda? Es una forma, jóvenes, de afianzar lo que ustedes han estudiado. Inductor. Dos patas. No sé el nombre de la primera y la segunda. La primera y la segunda. ¿Alguien? Pues no termino. Tiene dos porciones jóvenes. La porción flácida y la pars densa. O el ligamento gastrohepático y el otro es el ligamento hepato-duodenal. Con cada vena porta o aplicada porta. ¿Recordaron? Todavía no. Después, ¿qué viene, jóvenes? Esto se lo tienen que recordar del peritoneo. Esto es el aumento mayor epífilo. ¿Sí? Es un repliegue peritoneal conformado por 4 hojas. Es un delantal que cae así. Libre, se mueve, que constituye un mecanismo de defensa, de barrera ante procesos inflamatorios o traumáticos de alguna víscera de la cavidad abdominal.
Bueno, pero no tiene móvil. ¿Y qué ven ustedes por detrás de este aumento? O aquí no. Se ven a través de una serie de tubitos, ¿no es cierto? Esto está comprado por 4 repliegues por si acaso el territorio. ¿Y qué vemos? Lo que se ve joven es esto. ¿Sí? Aquí ha sido levantado el colon transverso y el estómago. ¿No es cierto? Nos hemos llevado para arriba aquí. Y esta es la posición que tienen las vísceras del tubo digestivo. Este es el estómago hacia arriba. ¿Qué viene acá? Tubo de, ¿no es cierto? Después vienen las otras porciones que tiene el intestino delgado. Yeyuno y que termina acá en la válvula ileocecal. ¿Sí? Todo eso está en la parte central de lo que es cavidad peritoneal. Por ejemplo, como lo que digo, cavidad peritoneal. Cavidad abdominal es todo. Y cavidad peritoneal cuando está entre la cavidad peritoneal propiamente dicha, como el peritoneo visceral y el peritoneo parietal. Y en esta cavidad peritoneal que hay, estos jóvenes. Yeyuno y lateralmente. Diego, colon ascendente, hasta la flexura derecha que tiene el colon ascendente, o ángulo hepático. Y de ahí, ¿qué hace? Viene la otra porción del intestino grueso que se llama colon transverso. Y el colon transverso no es así. No es así horizontal. Les dijo, tiene una concavidad superior. ¿Se puede entender? ¿Hasta dónde? Hasta el ángulo clínico, la flexura izquierda. Hasta ahí colon transverso. Y después estamos acá. ¿Sí? ¿Qué viene? Colon descendente o colon izquierdo. Todavía estamos en cavidad peritoneal. Después, ¿qué viene? Colon sigmoides. ¿Y por qué se llama colon sigmoides? Porque tiene esta forma, jóvenes, como si fuese un signo. Y cuando llega a nivel del promontorio, o ese algunos lo escriben así, hacia abajo que viene la penúltima porción del tubo digestivo o la penúltima porción del intestino grueso, que es el recto, y después viene la región anal propiamente dicha. Estas dos últimas que les acabo de comentar ya no están en la cavidad abdominal, en la cavidad. Y en relación específica con la cara anterior de la estructura ósea, sacrocosis. Y si ustedes se acuerdan qué conformación tiene la cara anterior de estos últimos huesos, van a adoptar la forma que tiene a ese nivel el recto, con cavidades icónicas. Ahora, antes que se me vaya la idea y de repente no terminemos, esto es colon transverso. Colon sigmoides. Estas son las dos únicas porciones móviles que tiene el intestino grueso. ¿Por qué? Porque tiene una estructura de repliegue peritoneal que se llama el meso del colon transverso, que es lo que estoy señalando ahí. Y el sigmoides tiene el meso sigmoides. Por eso es que el colon transverso se carece. Y el sigmoides, uno lo mueve, mientras que el ciego, el colon derecho ascendente, el izquierdo descendente, son porciones fijas, pegadas a la pared abdominal posterior. Y miras porciones de la fascia, que se llama la fascia de toda la extensión. Ahí quien sabe esto después tiene que hablar de la
¿Listo, jóvenes? Entonces, el colon que hace respecto a las dos últimas porciones del intestino grueso, de forma como un marco. Se llama el marco colónico del tubo intestinal. Si hacemos una topografía de la pared abdominal, lo dividimos en cuadrantes. ¿No sé? Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Los cuadrantes que ustedes deben saber más adelante para que tengan una objetividad. Chicos, permite proyectar las diferentes vísceras en cada uno de los cuadrantes. Y el estómago específicamente, ¿dónde se ubica? ¿En cuál de estos cuadrantes? El copón izquierdo y el epigastrio. Por eso cuando alguien que tiene gastritis, ¿qué tiene? ¿Como una epigastralgia? ¿Por qué? Porque esa epigastralgia es relacionada con el estómago. ¿Sí? Ya ustedes revisan después qué otras proyecciones tienen las otras. Ya usted lo tiene ahí, en el fondo está dibujando las estrellas, proyectando los cuadrantes. Estómago. Esta es la cara visceral del hígado, obviamente levantada. Nos permite ver las partes primero conformantes del estómago. La tuberosidad mayor, ¿no es cierto? Algunos dicen simplemente ubicada por encima del esfínter cardioesofágico, lo más pegado a lo que es la cara inferior del diafragma. Obviamente, hay una tuberosidad mayor, hay una tuberosidad menor, pero lo tenemos en otro opuesto. Este es el cuerpo en sí, el estómago, el antro pilo y el canal pilórico. ¿Dónde termina? En este esfínter que se llama el esfínter pilórico. Y después ya se inicia el tubo de gas. Toda esta superficie de la tuberosidad mayor, cuerpo y antropículo, es la pared anterior. Y esta pared anterior está en relación con la región más posterior, para la redundancia, de la pared anterior del abdomen. ¿Sí? ¿Y cuál es la pared opuesta de esta? La opuesta. Obviamente la pared posterior. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Obviamente que constituye la pared anterior de esa estructura que vamos a comentar y la pared posterior de esto que se llama el aumento menor conformado por las dos partes, por detrás de esos jóvenes se ubica la transcavidad de los epitelios. Pues yo acabo de definir la pared anterior de esa transcavidad de los epitelios. ¿Estamos? ¿Qué más tiene el estómago? Curvatura mayor, curvatura menor. ¿Hay diferencia entre la curvatura mayor y menor? Sí, no solamente por la longitud, no. Acá tiene jóvenes con un doble. Lo que por ahí ocurren en estructuras vitales. Gástrica derecha, gástrica izquierda. Parte conformante de la distribución de la ventilación que tiene el estómago, que es el pago derecho. Ahora, en cuanto a longitud, jóvenes, 21 a 25 centímetros cuando está, y la capacidad que tiene el estómago joven como estómago es litro a litro y medio. Eso es esa cantidad por el o tomar litros. La parte que está comentado. Ahora, en cuanto a elementos de fijación que tienen para que lo mantengan en posición anatómica, uno, el aumento menor a través de esas dos porciones. ¿Quién más contribuye a este? El ligamento gastroesplénico y el ligamento gastrofrénico. ¿Estamos? Y alguno es inclusive la estructura que se desprende de la curvatura mayor, que es el aumento menor. Esta es la conformación de las paredes, la serosa, que es la existencia de la peritoneal, visceral, luego viene la capa muscular, que son 3 capas, y generalmente está la mucosa y la submucosa. ¿Dónde están ubicadas las diferentes glándulas que tiene el estómago? Obviamente acá.
Y la distribución de esas glándulas es específica de acuerdo a la función que cada una de estas glándulas tiene. Ácido clorhídrico, pepsina, etcétera, etcétera, que eso ya es tema de fisiología. Lo mismo, joven. Ahí están las capas musculares. Mejor aquí esquematizada las diferentes capas musculares, la circular, la oblicuo y la longitudinal. De la túnica mucosa, formando por bayéculas fundamentalmente, y estas bayéculas contribuyen a los pliegues verticales. ¿Para qué? Para favorecer el deslizamiento de estos alimentos líquidos o simplemente agua. Entonces eso va a contribuir al vaciamiento gástrico. De relaciones anatómicas ya en parte se los he escrito, jóvenes. La curvatura mayor, curvatura menor y la pared posterior. ¿Sí? Lo mismo. Ahora, ¿qué hay detrás de la pared posterior? O también la otra forma de decir es ¿qué contenido tiene la transcavidad de los gangliones o la bolsa omental menor? Y ahí lo tienen en el esquema. Páncreas, aorta, ¿no es cierto? Pero ojo, esta bolsa omental menor o transcavidad de los gangliones se comunica con el resto de la cavidad peritoneal o la bolsa omental menor. ¿Y por dónde? A este nivel de orificio, que se llama el hiato de Winslow o el foramen omental menor o simplemente la ventana de la transcavidad de los gangliones. No es tema de la clase, pero tienen que saberlo de ahora. Y si no se los dicen, piña. No creo que no hago la clase. Así que, bueno, si no se les describen los límites que tiene el hiato de Winslow, ya tiene nombre. Y si no le responden, me avisan. Lo mismo, jóvenes. ¿Tiene orificio de entrada del estómago? Sí, jóvenes. El esfínter cardioesofágico, o simplemente los gastro dicen la unión gastroesofágica. ¿Y tiene otra orificio de salida? Sí, el esfínter pilórico. ¿Qué clase después? No, seguro, que levante la mano quien tenga clase, porque no puedo demorar unos 5 minutos más. Y si no, suspendemos. Delegada. ¿Continúo 5 minutos o cierro? No quiere, tiene hambre, dice. Yo quiero un 40. 5 minutos. No, mentira. Ya, 5 minutos más. Necesito hablar de irrigación. Sí, no puede no ser gratos. ¿Cómo les voy a volver a repetir irrigación? Que no se ponen de la gástrica derecha, la gástrica izquierda, rama de una del tronco celíaco y la otra no se pasa. Ahí tienen la prevención, si no recuerdo. Simplemente lo pongo acá, porque este tema ya revisado. ¿Sí? ¿Tiene drenaje linfático? Sí, tiene drenaje. Y tiene drenaje linfático la curvatura mayor y la curvatura menor. Obviamente los ganglios, toda la cadena que ustedes están. Y este es el orificio de término que tiene la cámara. Sinónimo de patología, sí. Una estenosis pilórica, que puede darse en el recién nacido, puede ser congénito, o puede instalarse otro tipo de patología en el adulto. Entonces, luego viene que jóvenes. La siguiente porción del estudio se llama intestino delgado. Y la primera porción del intestino delgado se llama duodeno. Y aquí solamente están viendo las 2 primeras porciones que tiene el duodeno.
La porción ascendente o simplemente la primera, y la porción descendente o segunda, que es la más larga. Igual, la primera porción. ¿Dónde se inicia y dónde termina el duodeno? Primero, ¿por qué se llama duodeno? Porque antes los primeros que hicieron la descripción de esta estructura del tubo digestivo dijeron, ¿cuánto mide esto que vemos acá? Si más o menos pusieron su dedo, dice 12 traveses de dedo. Entonces de ahí viene duodeno, 12 traveses de dedo. ¿Sí? Ahora, intestino delgado, se lo tienen que saber los jóvenes, porque cuando ocurre un proceso inflamatorio a nivel de intestino no se dice intestinitis, se dice enteritis. ¿Y por qué? Porque deriva del término griego enterón. Porque ahí en semiología, cuando se refiere a una enteritis, se refiere a ese derivado griego. Entonces, ¿cuál es la longitud promedio en total que tiene el intestino delgado? 5 a 6 metros. Obviamente la más corta es el duodeno, 25 a 30 centímetros, y después el resto de la longitud que tiene el yeyuno ilio, 3/5 pertenecen al ilium y 2/5 al yeyuno. ¿Termina dónde? En la válvula ileocecal. Más o menos esta es la distribución que tiene la longitud del intestino delgado. Este es el duodeno que de repente acá terminamos. Acá está la integridad, jóvenes. Obviamente aquí quedó cortado el estómago. Estamos viendo que el contenido de la transcavidad de los epiglones. Yo solamente les hablaba de una pared de las transcavidades. Este es el duodeno. Se nos indica que lo que le antecede es el epílogo, ¿no es cierto? La primera porción del duodeno, ¿sí? La segunda porción, la tercera y la última. Topográficamente, el inicio del duodeno está a nivel de L1. L1. ¿Y dónde termina? Topográficamente a nivel de L2. Es como si el duodeno se inicia en L1, prácticamente se arrolla en el entorno de qué estructura. Específicamente la cabeza del páncreas. Y por este comportamiento que tiene el duodeno respecto a la cabeza del páncreas, los gastroenterólogos le dicen el marco duodenal en el entorno del páncreas. ¿Listo, jóvenes? ¿Dónde se inicia? En el píloro. ¿Y dónde termina? A este nivel, jóvenes. En un repliegue que se llama el repliegue duodeno-peritoneal, pero más conocido como el ligamento de Treitz. Ahí termina como duodeno. Ligamento de Treitz. Algunos dicen que es músculo, o perdón, es puro ligamento, o repliegue peritoneal, o dicen, hay un músculo de ese nivel. Entonces, dimensiones de estas 4 porciones, 25 centímetros. Esa es la longitud promedio que tiene el duodeno. La única porción móvil que tiene el duodeno es esta, la primera porción. Las demás porciones son estructuras retroperitoneales. Por tanto, no son móviles. Y en mercado está toda esta fase, le llaman la fase de Treitz. Descanso. De relaciones anatómicas externamente. La cara anterior de la segunda porción en relación con el ligamento o el aumento o el meso del colon transverso. La tercera porción está en relación con, miren acá, jóvenes, es otro repliegue peritoneal.
Estaba así, de superior a inferior y de izquierda a derecha. Es el verdadero mesenterio o el meso del intestino delgado. Y ese meso del intestino delgado, ¿en relación con quién va a estar? Con el yeyuno y con el ilio. Significa entonces que el intestino delgado, yeyuno, ilio, igual, es totalmente móvil. Uno lo puede viscerar completamente. De viscerar significa sacar de la cavidad peritoneal. Obviamente, de forma momentánea. Entonces, en cuanto a posiciones, la primera posición es ligeramente ascendente, hasta el polo de la vesícula. La segunda posición es descendente. La tercera posición es netamente transversa. Y la última posición, ligeramente ascendente, pero hacia el lado izquierdo. Y termina en el ligamento de Treitz. Entonces, ahí tienen, jóvenes, en los recuadros, las delimitaciones que tiene cada una de estas porciones. ¿Sí? Igual, longitud de la primera porción, 5 centímetros, de la segunda 7 y 10 centímetros, o sea, de esta. De la tercera porción o la transversa, 6 a 8 centímetros, y la última porción ligeramente izquierda, 5 centímetros, y sus relaciones anatómicas que tiene. Este es el ligamento de Treitz y las variaciones anatómicas que puede tener este ligamento de Treitz. En el ligamento de Treitz existen unos recesos duodenales, supraduodenal e infraduodenal, y esos recesos es importante saberlos, jóvenes, como una especie de orificio que se instala a ese nivel. ¿Por qué? Porque puede introducirse segmento de intestino delgado y causar una hernia interna. Y acá termino, jóvenes. La parte, entre comillas, para que lo recuerden ustedes, más importante desde el punto de vista secretor es la segunda porción. ¿Y por qué la segunda porción, jóvenes? Porque en esta segunda porción va a tener sus orificios de desembocadura. Los dos conductos secretores que tienen el páncreas. ¿Cómo se llama? Conducto principal o de Wilson, que es el conducto accesorio. ¿Sí? Entonces acá son proenzimas y aquí sí se activan las enzimas que elabora obviamente está el gran franquista. Y obviamente aquí existe un esfínter. Tiene una ampolla de váter y después el esfínter de oro. Y a nivel de ese esfínter, jóvenes, que es intramural en las paredes conformantes del duodeno, chicos, generalmente desembocan en conjunto, porque deben dar vesitos que se llaman colédoco. Y aquí va a estar la última porción del colédoco, que simultáneamente desemboca el conducto principal de la glándula renal. Entonces, el colédoco, si les digo, esta es la última parte del colédoco, el colédoco tiene 4 partes conformantes. Tiene un segmento donde se inicia como colédoco, y esta es la parte terminal. Listo, jóvenes, ahí quedamos. Esto ya es conocido para ustedes de irrigación y quieren que no de irrigación, porque es papayita. A ver si lo recuerdan. A ver, ¿quién se recuerda la irrigación del duodeno? Sebastián. Papayita. Simplemente digo, a ver, las pancreático-duodenales inferiores, anteriores y superiores, ¿ramas de quién son? Las pancreático-duodenales inferiores, anteriores y posteriores, ¿las ramas de quién son? Naranjas. Narciso. Mesentérica superior.